En Radio 5 Cádiz se ha escrito un libro. Nuestro libro de hoy es Cartas a Hitler, Berlín 1945, de Eva Braun, y como a ella no la podemos entrevistar, vamos a hablar con el alma mater de esta obra, el profesor de Geografía e Historia, Rafael Sierra. El momento en que Eva Braun habría escrito estas cartas fue, Rafael, a las puertas de la muerte, ¿no? Sí, muy poco antes de que muriera, digamos que un par de meses o mes y medio antes de finales de abril del 45, en el que decide suicidarse junto con Hitler. Entonces están ambientadas en esas últimas semanas, en ese último mes y medio, a lo sumo 2 meses. ¿Es una especie entonces de testamento de la propia Eva Braun? Es un testamento vital. Ella hace un repaso de temas que al final de su vida evalúa: el amor, los hijos, el sexo, la guerra, los judíos, su infancia, cómo conoció al que fue amor de su vida, y como en aquellos últimos momentos pues quien va dirigida las cartas está muy ocupado con el fin de la guerra, pues ya escribe una serie de cartas que son casi un diario que él nunca leerá, y va tratando estos temas, va hablando, quizá un monólogo consigo misma acerca de estos temas. ¿Y qué Eva Braun es la que podemos descubrir leyendo esas cartas? Pues yo creo que una mujer, Eva Braun, es una desconocida. Conocemos mucho de muchos personajes de este ambiente, de esta época, ¿no? De Goebbels, de Himmler, de Ribbentrop, de Hess, de Hitler. Sin embargo, ella, que es prácticamente la compañera del dictador durante un gran periodo de tiempo, desde los 17 y 18 años hasta los 33, creo que, o 35 cuando muere, pues de ella conocemos muy poco. Lo que se presenta aquí es una mujer todavía con ilusiones, con el deseo de ser bella, de ser madre, pero que inevitablemente se está enfrentando al fin, no solamente de un mundo, sino al fin de su vida. Es curioso que cuando pensamos en Eva Braun, yo creo que a todos nos llama la atención el cómo alguien puede enamorarse o sentir amor por lo que viene siendo casi la encarnación del mal, como es Hitler, ¿no? Curioso, ¿verdad? El amor parece que prescinde incluso de eso. No sé si conocerán ustedes que el hecho de que condenados a muerte, por ejemplo, en los Estados Unidos, culpables, confesos y culpables de crímenes terribles, reciben cartas de amor de mujeres del exterior que incluso deciden casarse con ellos en el pasillo de la muerte. Entonces tú dices, bueno, el amor es algo muy raro, muy singular. Yo también me he hecho la misma pregunta que usted me hace, ¿no? Como que una mujer que era joven, bella, alegre, deportista, amante de los niños, de los animales, del arte, ¿cómo es que decide no solamente enamorarse de una persona como Adolf Hitler, sino incluso acompañarlo a la muerte? ¿Y hay alguna respuesta a esa pregunta en estas cartas o no? En estas cartas ella liga su destino. Parece que se coge de la mano de Adolf Hitler, y allí donde él vaya, ella va. Allí donde él vaya yo iré, allí donde tú estés yo estaré. Las cartas empiezan con una cita bíblica: voy caminando por el valle de las sombras de la muerte y no temeré mal alguno, voy contigo. Algo así, ese es el espíritu que recogen las cartas. Oye, Rafael, ¿cuál ha sido tu papel en este libro, en Eva Braun, Cartas a Hitler, Berlín 1945? Me gustaría que el lector fuera adivinando a través de la lectura del libro cuál ha sido realmente mi papel en el libro, y quisiera subrayar la palabra realmente. Quiero decir, el libro proponemos un juego al lector. Queremos que el lector se sumerja en la lectura y adivine qué es lo que hay de veraz y qué es lo que hay de ficticio en estas cartas. Será el lector quien lo juzgue al final del libro. Oscar Wilde decía que simplemente un libro es bueno o es malo. No tiene más categoría. Nosotros invitamos al lector a que juzgue si el libro es bueno o es malo, en el sentido de que va dirigido a un lector que sea un poco más sagaz, más perspicaz, más inteligente, que de alguna manera vaya dilucidando a través de la lectura qué es lo que hay de verdad y qué es lo que hay de mentira en el libro. ¿Y a ti qué es lo que te atrae de la figura de Eva Braun? Yo tengo una novela escrita antes que 11 minutos, un encuentro también entre Adolf Hitler y Georg Elser. Es decir, este tema lo he cerrado ya con este libro, en el que la figura de Eva Braun aparece de manera fugaz. Georg Elser fue un carpintero alemán que planeó un atentado contra Hitler
a noviembre de 1939 y falló por escasos 11 minutos, ¿no? En ese atentado fue herido el padre de Eva Braun. Fue una cervecería de Múnich, aquí las cervecerías son muy grandes, Hitler daba meeting en cervecería y el padre de Eva Braun pues fue herido levemente en el atentado. A partir de ahí pues empecé a indagar un poco sobre la figura de Eva Braun y sobre lo que tenemos de fotografía y película de ella. Ella era amante de hacer películas, fotos, películas, reportajes, lo que nosotros hacíamos de pequeño cuando íbamos a la playa con el Super 8 más o menos. Y me sorprendió mucho lo que me has comentado antes, ¿no? Esta mujer joven, alegre, bella, deportista, amante de los niños, ¿qué hace con un hombre mayor que ella y de la naturaleza de Adolf Hitler, ¿no? Ella tiene 18 años y él tenía 41 cuando se conocen, es decir, la diferencia de edad es considerable incluso para aquella época. Y a partir de ahí pues fui indagando un poco en el personaje y me interesó el personaje de Eva Braun más que de otros personajes, digamos, gerifaltes del partido, sí, que han sido más conocidos a nivel mundial. Decíamos antes que es una especie de testamento de Eva Braun. ¿Sirven también como una especie de testamento del nazismo o ya eso es ir demasiado lejos? Magda Goebbels, que era la mujer de Joseph Goebbels, el ministro de propaganda de Hitler, antes de suicidarse junto con su marido y de asesinar a sus 6 hijos en los últimos días de la guerra, decidió que sus hijos no sobrevivieran a un mundo en el que no existiría el nacionalsocialismo, decía ella. Junto con Hitler afirmaban que con ellos el nacionalsocialismo había muerto. En cuanto a las dictaduras y eso, yo creo que no puede existir un franquismo sin Franco, ni un stalinismo sin Stalin, ni un nacionalsocialismo sin Hitler. Otra cosa distinta es que aparezcan comportamientos y tics propios del nacionalsocialismo. Uh-huh. Y eso sí, yo creo que Europa a veces tiene la tentación de atajar, porque el nacionalsocialismo al fin y al cabo es un atajo y puede que comportamientos y bajo la apariencia de democracia pues se puedan dar en el futuro. En estas cartas de Eva Braun vemos también su forma de pensar respecto a todo eso. Sí, hay algo que es fundamental, creo yo, que a la hora de recrear las mentalidades de la época. Lo decía Norbert Roland en una famosa novela, Laureles de ceniza. Es imprescindible no solamente recrear lo que es el marco geográfico y el marco histórico, sino sobre todo fundamentalmente la mentalidad de las personas de aquella época. Él se lo refería en cuanto a los textos escritos, novelas en la época romana. Los personajes tenían que pensar como romanos de aquella época y no como personajes actuales. En este exactamente pues sucede lo mismo. La idea que tiene Eva Braun de los judíos o la idea que tiene Eva Braun de lo que es la guerra, pues la propia de la mentalidad de una mujer alemana de aquella época. No podía ser de otra manera. Muchísimas gracias, Rafael. Habrá que leer con atención estas cartas a Hitler, Berlín, 1945, nada más y nada menos que de Eva Braun. Muchas gracias a usted.